Ahora sí. Listo. Pues empezamos nuestra sesión número 53 de este Cine Club Nuevo Cine y vamos a hacer un pequeño saltito para hablar hoy de una película que está en el lugar número 31 de la colección Criterion y que es Grandes Esperanzas del director británico David Lean, del que ya habíamos comentado, ¿no? Siguiendo esta misma colección, ¿no? Otra película hace algunos meses que fue Summertime, que es de 1955. Esta, de hecho, la hace casi 10 años antes, en un periodo en el que David Lean, de hecho, apenas es con esta película que ya cobra fama mayor, ¿no? Es como su segundo o tercer largometraje, y es la película con la que ya consolida una carrera junto con Oliver Twist, que vamos a platicar en 2 semanas. Y ambas son pues adaptaciones de obras de Charles Dickens, también pues este enorme autor británico, y en este caso Grandes Esperanzas pues es una obra de 1860. Esta no es la primera adaptación cinematográfica, ya es como la cuarta adaptación. Hay otras que se hacen durante el periodo silente, y una más ya empezando los 30, pero esta sí es de entre esas la más aclamada, ¿no? Que lleva varios premios nacionales, internacionales, Óscares a la mejor dirección artística, por ejemplo, y también a la mejor fotografía, como muchas otras tantas nominaciones, entre estas, por supuesto, mejor película, mejor dirección, mejor guión, bueno, mejor guión adaptado, ¿no? Que en este caso es curioso porque David Lean, como él mismo relata, no había leído como tal la novela de Charles Dickens para adaptar la película, sino que más bien ve una representación teatral, ¿no? También una que fue muy aclamada durante el periodo de los 40 con Alec Guinness, Sir Alec Guinness, ¿no? Y bueno, entabla una conversación con este actor y de ahí nace la idea para poder adaptar cinematográficamente la película, ¿no? Entonces, pues justo es a partir de esta colaboración con Ale Guinness, ¿no? Que ya reúne al equipo y bueno, hay un financiamiento a partir de estas, pues no tantísimas, pero algunas productoras que prácticamente va a, eh, bueno, Estados Unidos, ¿no? A invertir en la industria cinematográfica británica, que son como co-hollywoodenses, ¿no? David Lean, pues realmente fue un director que aprovechó muchísimo esta asociación, pero también fue uno de los directores con mayor libertad creativa, que por ejemplo vemos muchos guiños a, en cuestión de lenguaje y en cuestión de fotografía, a La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, ¿no? Que yo creo que ahí es en donde vemos que ya empieza a afianzar y a consolidar un dominio de técnica mayor y bueno, ¿no? Luego ya convertirse en el director que llegó a ser, ¿no? Sobre todo por estas grandes obras como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, ¿no? Todas estas que vinieron después ya en el periodo a color, ¿no? Y esta, pues claro, para, para Reino Unido, ¿no? Es una de las películas más importantes, ¿no? Del siglo XX, siempre figura, ¿no? Y como entre las primeras 20 de la lista, ¿no? De top 100, ¿no? Mejores películas de todo Reino Unido, de la BFI y todo esto. Y bueno, pues también de una obra tan aclamada y un autor tan grande como lo puede ser Charles Dickens, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué les pareció esta versión del 46? Roberto. Buenas noches a todos. Gran película, ¿no? O sea, no había visto evidentemente esta versión, la vi, me impresionó, me impactó, me volvió a encantar la historia. Se me hizo muchas preguntas, me surgen, ¿no? En ese momento se me hace un guión interesante, un guión fuerte, un guión
que para esa época me imaginé yo sentado en la sala, bueno, no sé si llamarle sala, en el teatro donde proyectaban en esa época las Mm, películas, y se me hace que es, o sea, que sí es una crítica a la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Tenemos evidentemente el tema de el menosprecio, ¿no? De la sociedad, no sé, ya estaba ya estaba creada la burguesía como tal, mm, ¿no? Los herreros, este, y entonces esta parte, ¿no? Despectiva de, pues, eres un herrero, ¿no? Y el lugar, ¿no? Entre comillas, en el mundo en el que pertenecías, no sigue siendo tan distante ahora, ¿no? No sigue siendo lamentablemente, tan fácil tampoco escalar en una sociedad. Me encantó el concepto de se va a hacer caballero y yo lo vi, entrenando es florete y aprendiendo a bailar. Y y no importaba realmente lo que hicieras, porque ni siquiera de un tema legal, ¿no? Ni siquiera yo pensé que iba a estudiar derecho o algo así, ¿no? En algún momento piensas eso en la película, o sea, pues, hacia dónde va a llevar el guión el director, ¿no? Y no, no, definitivamente no. Solo fue el tener un benefactor o tener el dinero suficiente para estar en la sociedad, buscar casarte, buscar tener, perpetuar la especie, y ese era, como el objetivo, ¿no? Parecería que de esa época, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado tanto en la sociedad? A veces me pregunto eso, porque de repente la clase con mayor poder adquisitivo sigue haciendo eso, nada más que la diferencia es que ya le cambiamos al golf, ¿no? Ya le cambiamos al yate, ya le cambiamos a otras cosas que suenan bien, pero en realidad pues sigue siendo los dueños del capital, ¿no? Y que sea inglés con esta crítica, bien la película, la verdad es que me gustó mucho, es recomendable y bueno, todo lo que decías ahora, pues no lo sabía, ¿no? Llegué desde ceros, habiendo visto la de Cuarón, mm, ¿no? La de Cuarón me encanta por la foto y por el soundtrack, la realidad de las cosas que mm. ese soundtrack yo me lo compré inmediatamente después de ver la película. Me encantó Gwyneth Paltrow, es increíble, o sea, Ethan Hawke ahí se volvió uno de mis actores predilectos en su momento, hoy ya no hace más que películas de terror, pero en ese momento sí, sí evidentemente logró formar ideas, conceptos, ¿no? En mí, y ahora que veo esta, que es como anterior, no, la verdad es que un gran sabor de boca, es una gran película, ¿no? Y definitivamente, ya está en mi top, y así como dices, ¿no? En mi listado de las grandes películas que me recuerda lo maravilloso que es el cine, porque me perdí, ¿eh? O sea, y no es como, tampoco para la época se me hace tan corta, ¿eh? O sea, 2 horas en ese momento sí se me hizo que no era corta, pero está bien hecha, ¿no? Inclusive, o sea, la música, el vestuario, la iluminación, o sea, con los elementos que tenía a la mano ese director, contó una gran historia, ¿eh? Una gran historia. La verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Gracias por ponerla y la vi en buena calidad, o sea, bien. Muchas gracias. Ah, gracias a ti, Roberto. Sí, junto con la de Cuarón, pues son las dos mejores versiones de la novela. Yo creo que lo más interesante es ese grado de simplicidad, ¿no? A partir de no adaptar la novela, sino adaptar una obra de teatro, ¿no? Entonces, eso también facilita muchísimo el trabajo de adaptación en parte, ¿no? Digo, pues sí, también es importante conocer, ¿no? La novela y si la leyó después, ¿no? Y todo. Pero yo creo que no la quiso leer completa antes, precisamente para no agobiarse de tener, ¿no? Este crucifijo con el que cargan, ¿no? Todos los adaptadores de novelas en la industria, que es qué quito y qué dejo, ¿no? Entonces ya, si la obra de teatro ya estaba, ¿no? De esa manera simplificada, pues ayuda a centrarnos, ¿no? En este melodrama sencillo, ¿no? Con
precisamente estos personajes que tanto el mismo Dickens, ¿no? Como ahora a David Lynch le permiten realizar una crítica social, ¿no? Desde pues todas estas relaciones familiares, sobre todo, ¿no? El amor entre distintas clases sociales, los distintos tipos de amor, ¿no? O sea, no nada más es como Pip y Estela, ¿no? Sino pues toda esta parte, ¿no? ¿Cómo se llama? La Lady, ay, es un nombre raro, ¿no? Herbie ¿no? Y bueno, pues obviamente el verdadero benefactor, ¿no? Entonces suma una crítica social muy fuerte, ¿no? Con distintos giros de tuerca que la película pues ayuda como a simplificar y que si bien sí hay cambios respecto a la novela, ¿no? Sobre todo pues como eh, pues sí aligera, ¿no? Como el final trágico y más bien adelanta mucho antes, ¿no? Esta parte en la que revela, ¿no? Que el benefactor, pues es este mismo hombre, ¿no? Este prófugo, ¿no? Que conoció al inicio, en esta escena del cementerio, que además es una de las más recordadas, que llevó a pensar la película de pronto como una obra de terror, como por todos estos, no, bueno, el mismo cementerio, pero todos estos recursos con la luz, la niebla, los claroscuros, las sombras, y que luego, pues muchas otras películas de terror al poco tiempo van a empezar a replicar, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, Bueno, sí, realmente hay varias adaptaciones, ¿no? Pero justo esta, la de Cuarón, que es un poquito más intimista, ¿no? Pero pues, tiene esta estilización más pronunciada. Y pues la de, como del 2012, 2013, una donde aparece Ralph Fiennes, ¿no? También, pero esa es menos conocida, por ejemplo, y es buena, ¿no? Pero no tuvo como tanto punch. Mm, ¿Qué más? Elisa, Hola, buenas noches. hola. Y pues nada, muy contenta de poder hablar de un poco o escucharles también acerca de esta película, que además de estas cosas maravillosas de estas décadas, donde ese mismo año o sea, fue un gran año el 1946, ¿no? Está, ya lo mencionabas tú, La Bella y la Bestia, por mi padrino de confirmación, Jean Cocteau, que le quiero mucho a mi padrino, pero también ese año salió It's a Wonderful Life, salió El cartero llama dos veces, esta película muy divertida de Judy Garland de Harvey Girls. Mm, And, me parece que también salió Hilda en 1946. O sea, era un año con muchas películas bien interesantes en diversos géneros. Y bueno, a mí siempre me ha parecido que esta es la mejor versión de esta obra. Y realmente creo que es una gran película. Pero yo te quería preguntar justo ahora que mencionabas el tema de repente, pues, partir de una obra de teatro, de una adaptación de teatro, si recordamos si hay alguna otra película que haya nacido así, es decir, que haya salido a partir de una adaptación de teatro y no desde el libro directo. A mí no me molesta, aunque el libro me gusta mucho, no me molesta para nada la adaptación, creo que es muy buena. Pero sí, tenía ahora la pregunta de justamente qué otros, a lo mejor, ejemplos famosos tenemos alrededor de eso. Y esto que mencionas de lo del terror, me parece bien interesante porque justo sí, por ahí bueno, ya en los 50 y todo eso, empezamos a ver niebla en muchas películas, ¿no? Empieza a ver como estos elementos. Ahora todo era así como tanto en las películas como de suspenso, como también en las películas de terror, vemos niebla en todos lados. Y me encanta porque justo ahora que lo mencionas esto, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, es que esta atmósfera como de miedo, ¿no? Y pues eran mis dos comentarios. sí, sí, sí. Ya, te voy a quedar de ver, ¿no? Porque, pues, o sea, que se adapte directamente la obra, que ya es una adaptación de una novela literaria, pues habría que rastrear, ¿no? Si hay otro caso así. Digo, porque adaptaciones cinematográficas de obras dramáticas, o sea, de obras de teatro, pues sí hay miles, ¿no? Pero, Sí. o sea, que justo haya sido como un proceso similar,
pues no estoy como muy seguro, ¿no? O sea, sí habría que como que rastrear ahí la coincidencia, ¿no? Porque la verdad, pues obviamente no es como lo más común, ¿no? Digo, cuando menos, igual y sí, ¿no? Hay otras obras donde pues uno la ve, pues, Chicago no son no es el caso. tantito, Chicago, a veces justo uno Chicago, lo perdón. conoce por, ay, se mete el micro, ahí está. A veces, pues es el caso que uno conoce la película por la adaptación teatral, pero luego generalmente pues uno lee la novela, ¿no? Si le gustó mucho. Entonces, por eso es como una particularidad, pero es que también fue una, digamos, coincidencia muy espontánea porque se da a partir de pues ciertos conocidos, ¿no? En común que llevan a que posiblemente, si no la misma noche, en esos días cercanos, o sea, la conversación con Ale Guinness llevara como la idea de sí, vamos a dirigirla, y pues ya en ese estímulo creativo, pues David Lean también de manera muy temprana tomar la decisión de no voy a leer la novela para pues justo, ¿no? O sea, como no meterme más información en la cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es muy, muy particular. Y lo de la niebla, pues en efecto, ¿no? Si vemos un periodo muy fuerte en el cine de terror, pues tanto norteamericano, británico, incluso mexicano, ¿no? También aquí se empieza a utilizar muy bien la niebla a partir de todos estos otros referentes que rápidamente la empiezan a utilizar. Y sí es un periodo muy fuerte, digo, también acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y justo para este año en Reino Unido pues es que deciden tomar esta inversión que va a hacer Hollywood a la industria cinematográfica británica. Entonces, de por sí, son los años dorados de la industria norteamericana, ¿no? Por eso todas estas obras que ahorita nos compartió Elisa, pues son bastantes las obras que produce y que además pues llegan de manera global, ¿no? A partir de esta hiperdifusión que presenta el cine norteamericano en sus años de oro, que abarca la década de los 30, 40 y 50, ¿no? En el caso del Reino Unido, pues sí comienza una producción mayor, ¿no? Yo creo que algo interesante a mencionar es que para esos mismos años la industria mexicana es más grande que la industria británica, con todo y que tiene estas señoras obras, tiene más, tiene más la época de oro, ¿no? Y aquí más bien lo que vemos pues es la valía de un gran autor, ¿no? Británico, tan respetado, tan memorado como es Charles Dickens, y la sensibilidad que va a destacar a este otro gran narrador y director que es David Lean, ¿no? O sea, como justo darlo a conocer a partir de esta obra pues, tan espectacular, justo todo el trabajo que tiene el diseño de producción, el vestuario, pues las locaciones, las escenografías, ¿no? Pues sí es magistral. Y es aquí donde vemos que empieza a levantarse una industria británica, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más la vio? Gracias, Elisa. Joana. Hola, buenas noches. Pues yo, por ejemplo, no he leído la obra de Charles Dickens. La película en lo particular me gustó bastante. Igual yo creo que el director, David Lean, por ejemplo, con Summertime, que ya habíamos visto, es una historia romántica. Y esta no es la excepción, también es una historia romántica, pero con un peso mayor en la crítica social, ¿no? Como lo decía, como lo mencionaba Roberto, que tiene que ver con ese contraste de la burguesía y de la élite y demás. Pero a mí me gustó mucho el desarrollo de los personajes. Yo creo que sí son personajes que te dejan esa sensación de, por ejemplo, Madame Havisham, con esta parte de resentimiento por esa decepción amorosa que tuvo, prácticamente lo quería transmitir a Estela. Y de hecho ella pues también lo adopta y al final sí, creo que es bastante reconfortante que sí se queda con el personaje principal, que es Pip, pero pues también nos va llevando la historia desde su niñez, cómo
el hecho de enfrentarse con una persona que había escapado de la cárcel y que lo ayudó con un... A mí me gustó mucho la escena donde él dice, pero ¿cómo es que yo hice tan poco por ti y tú todo lo que lo hiciste por mí, ¿no? Lo convirtió prácticamente en un caballero, ¿no? Su aspiración, aunque él pensaba que quien lo había convertido era Madame, ¿no? Y Madame, ella seguía completamente, pues, perdida en su dolor, en su desamor y no logró perdonar ese dolor que tuvo. Entonces, a mí me gustó bastante cómo fue llevando la película. Sí, aunque fue 2 horas, pero la música también, las locaciones y el desarrollo de los personajes, porque sí especifica bien, ¿no? Cuál es el papel de cada uno de este niño que, bueno, Pip, cómo desde herrero va creciendo, va volviéndose caballero y también incluso él llega a un punto de soberbia, ¿no? Porque su amigo de donde él vivía, prácticamente o sea, él lo visita, pero ya no lo ve como su amigo, yo creo que lo ve como una persona inferior y él entiende ese lenguaje y prefiere irse. Ya al final, pues también hay una reconciliación, ¿no? Yo creo que parte de su crecimiento llegó a su objetivo, que era volverse caballero, pero también perdió parte de su esencia o su humildad, ¿no? Y ya después regresa, Sí. ¿no? Cuando sabe quién era su benefactor y demás. Entonces, a mí me pareció muy bonita la película, la música, las locaciones, entonces, y bueno, no he leído la obra, entonces yo creo que también el director tiene experiencia, pues, como a partir de una historia romántica, pues sí, le va metiendo otros tintes, ¿no? Yo creo que también abona bastante que está basada en una obra literaria, ¿no? Pero muy, muy buena película. Gracias, Joana. Sí, bueno, la misma obra, ¿no? O sea, Charles Dickens sí expresaba ya, igual que Mary Shelley años antes, ¿no? Esta inquietud, ¿no? Por la vorágine económica que suponía la apropiación tecnológica, ¿no? De la industria en la modernidad, ¿no? Y pues este capitalismo que va a definir pues la lucha de clases sociales, ¿no? El contraste de clases sociales, la desigualdad, ¿no? Que genera. Ya lo pregonaba de manera muy, muy puntual en sus obras, igual aquí, igual Oliver Twist, ¿no? Que platicaremos en 2 semanas. Eso ya está, pero sí hay como una intención muy marcada del director de dejar ciertos mecanismos que puedan seguir reflexionando, ¿no? Sobre esta crítica social, porque digo, fácilmente se pueden quitar, que es algo que hace muchas veces la industria. O sea, las obras, las premisas narrativas de Charles Dickens, ¿no? Y otros grandes autores, o sea, las emplea la industria y la televisión a más no poder, ¿no? O sea, y ahorita hablamos de varias adaptaciones oficiales de Grandes Esperanzas, pero hay miles, ¿no? Hay como 10 novelas mexicanas, ¿no? que han adaptado Grandes Esperanzas, ¿no? Y El Príncipe y el Mendigo, ¿no? Y demás obras hasta ad infinitum, ¿no? Pero justo en ese tipo de adaptaciones, de manera muy deliberada, o se elimina o se tergiversa el discurso crítico, ¿no? Para precisamente mantener el enfoque en el melodrama emocional, ¿no? En el romance, ¿no? En la pérdida, en las emociones, y no necesariamente en esta reflexión y en esta impotencia, ¿no? Que queda después de ver este camino que recorren los personajes. Decía un crítico de la película, pues es accidentalmente marxista, ¿no? La película, porque sí vemos, ¿no? Ciertas escenas, precisamente tanto con Pip, ¿no? Como con el herrero, ¿no? Haciendo como este énfasis ya en toda esta mecánica de los modos laborales, ¿no? O sea, como que hay cositas que además están sutilmente manejadas, o sea, como que muy bien eh, marcadas, ¿no? De tal manera que no representaban tampoco pues una película en todo sentido socialista, porque hasta cierto punto sí la hubieran echado para atrás, ¿no? Los gobiernos, bueno, no solo los gobiernos como tal, ¿no? Pero sí, pues, ¿cómo se llama? El British
film censorship, broadcast censorship, ¿no? Que ya era igual que en Estados Unidos el código Hays, ¿no? Pues un comité de censura, o sea, que si de pronto veía algo, por ejemplo, comunista, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, ya era un tema delicado, y si se notaba mucho, sí la podían echar para atrás. Entonces está como muy bien perfilado, está muy inteligentemente cuidada bueno, el respeto, ¿no? Por este espíritu crítico que tiene la novela. Y, bueno, y de la duración, ¿no? Igual que te había comentado Roberto, pues realmente no es como una duración tan larga, más bien que este siglo, pues ya es, ahora ya vemos, ¿no? Justo 2 horas, 1 minuto, y es como, qué larga duración, ¿no? Está bien larga la película, y pues realmente, pues no es tanto, ¿eh? Pero también, pues porque es la duración promedio del drama de los años 30 hasta los 90. Ya cuando ya baja a la hora 50 minutos, pues es hasta la primera década de los 2000, y que es la razón por la que justo, ¿no? Ya vemos 1 hora 58 y es como, es larguísima, ¿no? La película, pero no, realmente sí está como las duraciones promedio. De hecho, o sea, precisamente como es de las primeras obras en las que la industria británica está empezando a invertir, ¿no? Ya para empezar como un periodo, ¿no? De mayor exposición. O sea, de hecho se está limitando en la duración, porque sí, o sea, derivado de la obra de la que se trata, o sea, podía haber planteado una película de 3 horas, como muchos dramas, ¿no? Aclamados de la industria hollywoodense, ¿no? Lo que el viento se llevó, de 3 horas y cacho y demás, ¿no? Que revivieron como estas grandes obras de los dieces, pues se pudo haber planteado, ¿no? Una extensión mayor, pero justo como apenas estaba, ¿no? Como reemprendiendo la industria británica, pues también se empezó eh, bueno, durante este periodo a limitar, ¿no? Como al promedio general la duración de las obras. Entonces, Mm, sí, ajá, al final, pues sí, es que la novela, ¿no? Sí te deja así como con eh, ese trago amargo. Sí, definitivamente, ¿no? Concuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lupita. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría comentar, o bueno, retomar un poquito lo que comentó Joana, porque me parece muy importante, cómo en la película, si bien hace una crítica, pues, a la cuestión social, bueno, de clase social y demás, creo que también hace una crítica a la construcción del yo y de los valores morales en función de la clase social, ¿no? Y me pareció algo muy interesante porque, bueno, una de las escenas que a mí me gustó mucho fue de la primera, justamente bueno, no la primera, ¿verdad? Pero de las primeras, cuando el niño se lleva el pastel de carne y la lima, que los animales empiezan a decir, no, eso no es tuyo y cosas así, ¿no? Y me pareció como que retrata, ¿cómo decirlo? Parte de la moralidad humana, pero más adelante vemos cómo, no sé, a lo mejor Estela, ¿no? Trata a Pip y demás, y vemos que los valores morales son distintos para cada personaje y esos dependen de su clase, ¿no? Una Sí, se da el derecho de ser grosera y el otro no. El otro siente culpa todo el tiempo, ¿no? Y como que siento que hay un enlace muy fuerte entre el contexto que tiene cada personaje y la moralidad que se construye, ¿no? En relación a eso. Y vemos después la escena, ¿no? Donde el herrero lo visita ya cuando es un caballero y todo eso, y pasa nuevamente algo muy similar. Unos se dan como que el derecho de ser como, pues así, como groseros, así, y el otro no, el otro como que hasta exceden su amabilidad o ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí me pareció como muy interesante la construcción del yo, de la identidad
y sobre todo de los valores, que es algo fundamental en la construcción del yo, pero cómo todo eso giraba en función de, pues, de la parte social. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, porque, bueno, la diferencia entre ética y moral, ¿no? Precisamente es que pues, la moral refiere a cómo se moldea la ética individual, ¿no? Según los distintos valores y costumbres, ¿no? Que dicta una sociedad en un tiempo y en un lugar específico. Pero también, por supuesto, según el sistema, ¿no? Que regule ese contexto social. Y en este caso, pues estamos hablando de la modernidad temprana del siglo eh, XIX, ¿no? La modernidad comienza después de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, en Francia, principalmente en Europa, pero también es en pocas décadas, ¿no? Ya desde comienzos del siglo XIX, que nace el capitalismo, ¿no? Y con ello nace el tiempo de las máquinas, nace estos modos de regular las horas de trabajo del individuo en servicio al capital del patrón, ¿no? Entonces, esto es precisamente de donde van a nacer, pues, estas clases sociales, ¿no? Ajá, sí, justo 1780 a 1810, ¿no? Es donde se da todo este periodo de la Revolución Industrial. Y siglo XIX, ¿no? Pues ya precisamente vemos rápidamente, ¿no? Cómo se empieza a afianzar, pues, estos modos de producción, ¿no? Y en respuesta a esto, pues la formación de distintas clases sociales y una brecha muy marcada entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Entonces, también, como dice Lupita, o sea, varía muchísimo la construcción del yo derivado de cómo se moldea la moral, ¿no? de los individuos según su clase social, ¿no? Digo que previo a la modernidad y al capitalismo, pues también según la casta, ¿no? Y estas otras formas de imperialismo, ¿no? Y monarquía que existen, pero, y al final, pues va como por la misma línea, ¿no? Todo va siguiendo esto, pero son otras formas de explotación, ¿no? Que se encuentran a partir del tiempo de las máquinas y como que medio se empieza a vislumbrar, ¿no? Desde el oficio de la herrería, ¿no? Justo mm, esta manera, ¿no? De decir que pues, el trabajo no es el problema, ¿no? O sea, como decía Shakespeare, pues el trabajo hace un hombre honesto, ¿no? O sea, el trabajo, ¿no? Pues realmente es lo que configura también, pues, un esquema de valores éticos, ¿no? Que podemos pues ver en la honradez, ¿no? En la lealtad, en la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene ahí, ¿no? La corrupción de estos a partir de estos otros valores fascistas, ¿no? Que moldea pues esta otra clase social, ¿no? La explotación, ¿no? La comodidad, la parasitación, ¿no? Eso se dibuja, bueno, excelentemente bien en la novela, obvio, y aquí no obstante, o sea, se delinea lo suficientemente bien para que no parezca a todas luces, ¿no? Como una película de crítica social, no sé, como Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? O sea, tampoco, o una película de Eisenstein, pero está como muy bien delineado precisamente para enfatizar, ¿no? A través del desarrollo social y psicológico de los personajes, pues esto que dice Lupita, ¿no? La construcción del yo y su moral. Entonces eso sí está muy padre, ¿no? Muchas gracias, Lupita. ¿Alguien más? Antes de cerrar. Super. Muchas gracias, chicos. Va que va. Pues entonces,
vamos a dejar aquí esta sesión y la próxima semana pues tenemos una Double Future, que va a ser doble película de Blue Demon, Noche de Muerte, y Blue Demon y el Santo contra Drácula y los hombres. Ahora sí el maratón. Entonces, les subo mañana el de la segunda, pero igual en el estado que les decía, ahí dejo los links de las dos pelis. Y nada más, ¿vale? Va que va. Bueno, pues vamos a dejar aquí nuestra grabación y muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la que sigue.